ya que en la primera parte empezamos con Joel, entonces en la segunda parte empezaríamos contigo, ¿no? Las exclusiones de, quizás el primer caso sería el caso Acuña, nos puedes contar un poco qué te parece el A caso. mí, la verdad, con relación al tema de las exclusiones, yo lo veo desde dos puntos de vista. El primero, creo que, como la mayoría de los ciudadanos, nos parece que fue un momento inadecuado en el que el Parlamento, vía insistencia, aprueba esta ley en medio ya del proceso electoral. Pero para eso están los jueces. Y yo lo que veo es que más bien hay un debate que se pudo haber generado en la justicia electoral y en el que, desde mi punto de vista, no se ha querido enfrentar. Y digo que no se ha querido enfrentar porque al momento de resolver el caso Acuña, eh, reparemos que en su argumentación el jurado recurre a un caso que para mí no es aplicable, que es el caso Castañeda-Gutmann de la jurisdicción supranacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero que el solo hecho que haya invocado ese fallo me dice entonces que está vinculándose a los fallos del sistema interamericano, que como todos sabemos, en realidad el Perú tendría que respetarlos. Entonces, eso me parece importante, pero lo que hizo con la mano derecha lo borra con la izquierda, porque ahí es donde probablemente no nos vamos a poner de acuerdo con mi querido amigo Joel. Pero yo sostengo que la exclusión es es una disposición que, técnicamente hablando, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque el inciso segundo del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice textualmente lo siguiente: que exclusivamente se puede privar o reglamentar los derechos de participación política, entre otras razones, voy a leer la pertinente, dice: condena por juez competente en proceso penal. Bajo esta disposición, el caso López Mendoza, Leopoldo López Mendoza versus Venezuela, fundamentos para quienes estén interesados, fundamentos 107 a 109 de este fallo, dice textualmente la Corte Interamericana de que la sanción, si bien ese caso fue una sanción administrativa, pero la lectura, al menos para mí, no me deja mayor duda, porque lo dice textualmente. Dice, fundamento 108, la Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. Y dice a renglón seguido, en consecuencia, una sanción que no sea una condena penal aplicada por un juez penal no es conforme a la Convención. Entonces lo que yo digo es, la sanción de la exclusión, que en mi modesto concepto es una sanción, ¿es aplicada por un órgano jurisdiccional? Sí, todos sabemos que la justicia electoral tiene un poder jurisdiccional por mandato de la Constitución. ¿Es una condena penal? No. ¿Ese juez electoral es un juez penal? No. Porque dice textualmente, al menos lo dice la Corte, fundamento 107, las sanciones que sean aplicadas como resultado de un proceso penal son las únicas que puedan limitar. Podríamos discutir si la interpretación que ha hecho la Corte es literal, está bien, está mal, no lo sé. Pero lo cierto es que eso dijo en el caso Leopoldo López, y por eso es que yo sostengo que la sanción de exclusión es contraria a la Convención Americana, y que creo que el objeto de debate, desde mi modesto punto de vista, fue entonces que la Corte, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, tuvo que haber explorado la posibilidad de si aplicaba un control de convencionalidad o no. Y creo que también aquí se les pasó a muchos abogados haberlo hecho. Yo puedo comentar que en lo que a mí concierne, a mí me tocó la oportunidad de defender dos exclusiones. Yo planteé el control de convencionalidad frontal. Bueno, la verdad me resolvieron el caso concreto diciéndome, no, acá no ha pasado nada. No, tu caso es atípico, no se subsume en la norma. Y no dijeron ni A del tema de fondo que yo planteé, señor control de convencionalidad.
Claro, pero para serte sincero, en todo caso, como inquietos en el derecho que somos los tres, me hubiera gustado que en realidad hasta por un tema institucional la jurisprudencia, o sea, el fallo, hubiera abordado Sí. la discusión sobre esta materia, que creo que hubiera sido saludable, sobre todo porque creo yo que aquel error del Parlamento, no solamente por la temporalidad, por el momento en el que sale la norma, sino porque además, como vuelvo a repetir, yo sostengo que es inconvencional. En todo caso, la Judicatura Electoral tenía la oportunidad de decir algo sobre el tema. Y en tu caso, Eder, Yo tiendo a estar no en desacuerdo con Luciano. Me parece sí que podríamos discutir de pronto con más amplitud los alcances de esa resolución a la luz, no solamente de este caso, sino seguramente de otros más. Pero yo tiendo a estar, digamos, en el fondo de acuerdo con lo que dice Luciano. Yo tiendo a pensar que la norma, este artículo de la Ley de Organizaciones Políticas, este famoso artículo 42 que se metió casi, digamos, de contrabando, de insistencia, ¿no? Cuando el proceso ya estaba iniciado, es inconstitucional, pero por una razón más pedestre, digamos, por una razón mucho más simple, menos sofisticada, como la que ha planteado mi buen amigo Luciano. A mí me parece que eso hace que la norma sea irrazonable, precisamente por la magnitud de la sanción y precisamente por la naturaleza en que esa sanción se va a aplicar, como es un proceso electoral, y además porque genera incentivos perversos, que es un poco lo que hemos visto, ¿no? Entonces tienes, digamos, un carnaval de pedidos de exclusión, ¿no? La chaveta del opositor, la chaveta de tu enemigo político ya no es la propuesta, ya no es el ataque político, sino es el pedido de exclusión. Entonces hemos visto abogados presentando pedidos de exclusión contra los candidatos que representaban opciones distintas a sus intereses, y hemos visto al jurado electoral especial iniciando procesos de exclusión todos los días. Ayer inició un nuevo proceso de exclusión contra Pedro Pablo Kuczynski y contra Alan García. Mañana dicen que hay algunos procesos de exclusión más que se van a abrir. Estamos todos locos. Y estamos a ¿sí? menos de 10 días ya, A menos de 10 días días. del comicio. No tiene ningún sentido eso. Y ahí entra a tallar otro aspecto que César, Joel, yo también lo he pensado y lo he manifestado como tal también en las defensas que me ha tocado en este proceso patrocinar. Y es que yo sostengo lo siguiente: el cronograma electoral no es un asunto baladía, no es una agenda que hacemos cualquiera de los tres sobre qué cosa vamos a hacer en la semana. O sea, el cronograma electoral tiene un fundamento constitucional. No solamente tiene que ver con el principio de seguridad jurídica, porque cada etapa del que representa el cronograma significa una cuestión preclusoria que tú no puedes reabrir, sino porque además pudiésemos enfocarlo como que el proceso electoral mirado en su conjunto también debe ser debido y por tanto debe respetar las garantías del debido proceso, y cada etapa del cronograma entonces está articulado con el plazo razonable de duración del proceso total. Entonces, lo que yo sostengo, y lo he dicho públicamente además, es desde el momento en el que en el cronograma, en el desarrollo del cronograma, yo imprimo la cédula de votación, la pregunta es constitucional? Olvidémonos de mi primer argumento sobre por qué esto es inconvencional, ¿eh? Asumamos que va. La pregunta es constitucional que yo procese, valga la redundancia, procesos de exclusión cuando ya está impresa la cédula y ya está distribuido el material electoral? ¿Es conforme al plazo razonable de duración del proceso electoral en su conjunto? ¿Es conforme al principio de seguridad jurídica? A mí me parece que no. Me parece que es inconstitucional ya procesarlo. Porque de lo contrario sucede lo que, suscribo totalmente lo que acaba de decir Joel, que estamos a simplemente menos de 10 días del comicio y sin embargo el señor Alan García, el señor PPK, están ahorita con un par de procesos de exclusiones. O sea, ¿qué significa eso? Y un montón de candidatos al Congreso en todo el país, ¿eh? Además, que no nos enteramos de eso. Entonces, definitivamente, lo que yo digo es, otra vez, el rol fundamental que tiene el juez electoral como para poder poner coto Sí. y recurrir justamente a este rol tutitivo y a pensar más allá de que la ley es la ley. Así es.
porque podría mirarlo. Y ojo que este argumento, como no hay nada nuevo bajo el sol, este argumento que yo acabo de mencionar tampoco es una cosa pues que elaborado. No olvidemos que en el año 2011 hay un fallo del Tribunal Constitucional que es justamente porque a una persona interpone un amparo, no recuerdo ahorita muy bien de qué localidad era, pero justamente porque el Jurado Nacional de Elecciones más bien declara fundado un recurso extraordinario cuando ya había terminado la elección. Claro. Y el Tribunal Constitucional dice, oye, un momento, el proceso electoral ¿Qué pasó? tiene unas etapas ya preclusivas. Entonces tú no puedes tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en realidad, ese criterio ya existe. Yo rescato el espíritu de la crítica de Luciano, en el sentido de que yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones perdió una gran oportunidad de sentar, digamos, algunos criterios que permitan, por ejemplo, entender hasta cuándo se podían presentar estos pedidos de exclusión. La norma no lo señala. Yo creo que es impertinente reclamar un reglamento, como muchos han hecho, al Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que en el marco de sus resoluciones podía haber dicho, oiga, voy a aprovechar el pretexto de este pedido de exclusión para decir un par de cosas respecto hasta cuándo se pueden presentar estos pedidos, precisamente porque hay etapas que hay que respetar y precisamente porque no se puede estar perturbando, digamos, el proceso electoral con estos pedidos, con estas solicitudes que más que recursos legítimos son en realidad armas de ataque político. Claro, pero y ahí iríamos al tercer punto referido a la parte institucional. Con esto acabaríamos este punto. Ya, entonces ya para terminar esta interesante conversación, una reflexión final sobre lo que nos ha dejado todo este debate, los casos y toda esta elección, quizás centrada principalmente en cuál era el papel que debió haber cumplido el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El manejo de una elección. Yo creo que es importante llamar la atención sobre el rol institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Como un alto tribunal electoral, su papel, a mi modo de ver, era doble, o es doble, y debiera ser doble. El primero, construir una jurisprudencia previsible, pero no cualquier jurisprudencia, sino una jurisprudencia comprometida de la forma más garantista posible con la protección de los derechos fundamentales, en este caso con los derechos a la participación política y la libertad de elección, que son efectivamente el cimiento de un Estado democrático. Y lo segundo, la capacidad de traducir sus decisiones en argumentos que puedan ser leídos en términos constitucionales. Es decir, dejar, digamos, atrás esta idea todavía vigente en nuestra cultura jurídica, pero que a mi modo de ver equivocada, según la cual las fuentes del derecho se agotan en la ley. La ley es una fuente del derecho importante, relevante, esencial, pero tiene que ser leída también a la luz de las demás fuentes del derecho y a su mejor luz. Cuando quiero decir a su mejor luz, quiero decir privilegiando la interpretación que mejor favorezca los derechos. Y eso es lo que puede hacer un alto tribunal electoral y que me parece lamentablemente en estos casos no ha hecho. Y esperemos que se recoja el guante y que en el futuro, digamos, esto empiece a cambiar. Muchas gracias. Y en tu caso, Luciano, ¿qué reflexión te deja toda esta campaña? Coincido sustancialmente con Joel. Lo que quisiera en todo caso agregar es que esta campaña, como a la mayoría de los ciudadanos, me deja el sinsabor de que un alto tribunal no ha estado a la altura de lo que se supone debiera ser su rol en el sistema, porque definitivamente no hemos tenido una corte comprometida con facilitar, con tutelar de manera sencilla, rápida y adecuada, como diría la Convención Americana, del derecho a la participación política de quienes han, vale la redundancia, participado en este proceso. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, creo que la gran enseñanza y que en todo caso en los espacios académicos como es en el que nosotros en todo caso también nos movemos, es en la reflexión sobre entonces martillar que en los procesos electorales este es el norte que se debe seguir, el de la protección de los derechos y cómo entonces debiésemos articular las decisiones que se toman en torno a ello. Distinguir de lo que son un caso rutinario de lo que es un caso que no lo es.
y en donde tenemos que practicar la Constitución. Porque eso es fundamental en el rol del juez, y porque además eso me trae como una enseñanza final con la cual termino mi intervención, que es que esto es un ejemplo claro del grave problema que tenemos en la enseñanza del derecho. Así es. Gravísimo. Y en donde entonces el reto y la responsabilidad de nosotros que hacemos docencia y de los espacios universitarios, porque definitivamente algo mal está en ese chip. El solo hecho que el presidente del jurado, el líder, el presidente de esa Corte Suprema, salga a decir el problema ha sido de la ley, es porque definitivamente él no entiende su rol. Él no entiende su rol en el Estado constitucional. Y eso es un problema de base, es un problema de enseñanza del derecho. Entonces ya para acabar, esperamos que las personas que vean esta conversación, este video, les parezca interesante, y esperamos haber contribuido en algo desde la academia y de las universidades al debate de lo que ha ocurrido en la campaña, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, César. A ustedes por la Gracias. invitación. Y gracias a Yus.